Saludos hermanos y bendiciones, Dios me les bendiga. Estamos listos para estudiar nuestra lección de escuela sabática para hoy, titulada El testimonio fiel de Mardoqueo. Por favor, acompáñenme en oración para el estudio de la palabra de Dios. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por el privilegio de estudiar tu palabra. Bendícenos al hacerlo con la presencia de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amigos y hermanos, estamos estudiando la lección número 12, cuyo título es Esther y Mardoqueo. El versículo de la lección se encuentra en Lucas 49:6, Isaías 49:6, y dice en la Nueva Traducción Viviente: yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. El testimonio fiel de Mardoqueo nos enseña que al vivir en una tierra extraña y permanecer fieles a Dios, tarde o temprano Mardoqueo y Esther iban a enfrentar problemas. Sin duda este fue el caso de Mardoqueo. Leamos Esther 3:1 al 15 y respondamos a la pregunta: ¿qué sucedió aquí y por qué? Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, a Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey estaban a la puerta del rey, se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, él lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era su pueblo. ¿Cuál era el pueblo de Mardoqueo? Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, el pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada esto es la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y para cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido, distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes delante de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y el rey nada le beneficia al dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos. Yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos ante los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, a Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. En Esther 3, mis hermanos y amigos, nos enteramos de que el rey Jerjes o Asuero honró a Amán y le dio un alto cargo con plenos poderes. A todos se les dijo que debían inclinarse ante Amán, pero leemos: pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Esther 3:2. La Biblia no da la razón por la que Mardoqueo no se arrodilló ante este hombre, pero nosotros sabemos por qué. Él era un judío fiel. Mardoqueo no estaba dispuesto a rendir homenaje a un descendiente de Agag, a un amalecita, enemigo de su pueblo desde el Éxodo,
Deuteronomio 25:19. ¿Cómo podría un judío fiel arrodillarse ante un amalecita o adorar a alguien que no fuera el Señor? A los siervos del rey que estaban en la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué desobedece la orden del rey? Esther 3:3. Aunque no sabemos en detalle cómo respondió el versículo siguiente, dice que Mardoqueo les había declarado que era judío. Esther 3:4. Seguramente en esta respuesta Mardoqueo tuvo la oportunidad de explicar que como adorador de Dios que creó los cielos y la tierra, no podía adorar a ningún ser humano pecador. Sin duda, en cierta medida, Mardoqueo pudo dar testimonio de su fe, una fe a la que se adhirió con tanta fuerza que puso en peligro a él mismo y, por desgracia, a los demás. A causa de Daniel y sus compañeros y de Mardoqueo, que brilló una luz resplandeciente en medio de las tinieblas morales de las cortes reales de Babilonia. Eso lo dice Elena de White en el sábado y el advenimiento y el heraldo del sábado 13 de mayo de 1884. Cuando Amán quiso destruir al pueblo judío, la descripción que dio fue: hay cierto pueblo disperso y diseminado entre todos los pueblos de todas las provincias del reino, cuyas leyes y costumbres son diferentes de las de todos los demás. No obedecen las leyes del reino y a su majestad no le conviene tolerarlos. Esther 3:8 en la Nueva Versión Internacional. La pregunta es: ¿un pueblo cuyas costumbres son diferentes y que no obedecen las leyes del rey? Una receta perfecta para la persecución. La pregunta que nos ocupa el día de hoy es: ¿de qué modo, incluso ahora, mis amigos y hermanos, podemos ser probados como lo fue Mardoqueo? ¿O lo estamos siendo? ¿Cómo debemos nosotros responder? Sí, mis hermanos y amigos, la lección de hoy es categórica. Este testimonio, esta prueba de Mardoqueo es realmente interesante. Por eso el versículo de memoria: yo te haré luz para los gentiles, llevarán mi salvación a los confines de la tierra. ¿Por qué? Porque Mardoqueo se encontraba en medio de la gente pagana. Isaías 49:6 nos habla acerca de lo que nosotros debemos hacer. Sin embargo, la lección de esta semana habla acerca de dos aspectos. Número uno, como testigos en tierra extraña. Una parte en la que Dios obra mediante Daniel y sus amigos. Una parte en la que Dios obra mediante Esther y Mardoqueo. Pero ahora viene la parte humana, la parte en la que nosotros debemos participar. El testimonio fiel de Mardoqueo. Y los siervos del rey que estaban en la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Esther 3:3. El rey había ordenado que todos honrasen a Amán. Esther 3:1 y 2. ¿Qué razones tenía Mardoqueo para desobedecer? Bueno, el versículo dice que no se arrodillaba y no se humillaba. No se arrodillaba porque al hacerlo era un acto de adoración y solo a Dios debe ser adorado. No se humillaba porque los amalecitas habían sido maldecidos por Dios, de acuerdo a Éxodo 17:14 y 16, y honrar a la amalecita Amán implicaba deshonrar a Dios. Su actitud llamó poderosamente la atención de sus compañeros. No era el momento de callar ante el conflicto. Explicó que la ley de Dios le impedía pues adorar a los hombres de manera en que Amán deseaba ser honrado. Esto es interesante. Necesitamos nosotros también entender esto. Había un odio racial hacia su propio pueblo. Ahora se enfrentaba ante un genocidio probablemente. Por eso el odio y el orgullo llevaron a Amán a buscar no solo la muerte de Mardoqueo, sino la de todo su pueblo judío. Porque dijeron: ellos tienen leyes diferentes de los otros pueblos y no cumplen las órdenes de su majestad. Esther 3:8. Y mis hermanos, aquí encontramos algo referente al tiempo del fin. Así será. Por lo tanto, necesitamos nosotros orar y pedirle a Dios que nos prepare. Bendito y amado Padre Celestial, gracias por esta historia interesante. Hoy también nosotros podemos, Señor, pedirte a ti que nos ayudes para que cuando llegue ese tiempo al fin, en el cual tenemos que dar un testimonio fiel como Mardoqueo, podamos hacerlo sin vacilación. Prepáranos, Señor, y bautízanos hoy con tu Santo Espíritu para que demos un testimonio fiel donde quiera que nos encontremos. Sé con nosotros, Señor, porque este momento puede llegar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.